El percusionista Sammy Figueroa ha sido nominado para 2 premios Grammys. Él estuvo en concierto en United Community Center, UCC. Yo me crié en New York City, como muchos músicos, en el Bronx. Y desde pequeño, pues mi padre era cantante. Mis tíos son todos músicos clásicos y tengo esa influencia musical en mi sangre ya. Pero mayormente lo que me influenció más a mí cuando joven, yo era cantante al principio y después oí ciertos percusionistas que me gustaban y eso fue lo que me inspiró a ser percusionista y músico. Poco a poco pues empecé a estudiar como todo niño y escuchando y viendo conciertos y una inspiración muy grande. Tiempo cuando joven pues me dediqué totalmente al jazz. No estaba oyendo tanta música latina porque el jazz fue lo que me inspiró al principio. Y después más tarde pues entre medio de la práctica, el estudio y todo eso empecé a tocar con varios grupos como todos y ahí me evolucioné y crecí más, mi experiencia fue adquiriendo más experiencia y como todo músico pues mientras más tú tocas pues más te convierte en un músico mejor, ¿no? Cuando estaba viviendo en Nueva York, pues no había muchos percusionistas que podían tocar brasilero y jazz. Y yo era uno de los únicos pocos músicos que estaba haciendo eso. Y me llamaban muchos artistas conocidos como Bette Midler y Miles y Mariah Carey, cosas así. Entonces mi nombre empezó como a coger un auge, que era uno de los percusionistas que estaba en todos esos discos. Y de a cabo de 5 años pues ya tenía bastante nombre. Y después me mudé para Miami, como decir, para descansar, ¿no? Para descansar. Y en ese descanso formé un grupo después de un año y ese grupo grabó un disco, nosotros grabamos un disco y después fuimos nominados por un Grammy. Y después hice el segundo el año pasado y también ese fue nominado por segunda vez. Cuando tú haces un disco y no estás pensando más que en el amor hacia lo que haces y de momento tú recibes una noticia que estás nominado, imagínate, pues para nosotros fue un orgullo increíble y fuimos a Hollywood, a LA para los Grammys y allá pues conocimos mucha gente que estaba nominado y que pasaron lo mismo. Yo vivía en Miami y estaba verdaderamente de vacaciones, ¿no? Pero esas vacaciones se convirtieron en vivir en Miami, ¿entiendes? Me quedé en Miami. Y mientras estuve ese año en Miami descansando y todo, pues conocí varios músicos y me senté a tocar en ciertos clubs. Y cuando Miami sabía que yo me había mudado para allá, pues empezaron a llamarme para hacer cosas pequeñas, ¿no? Y formé el grupo. Los músicos estaban ya y yo había formado un grupo con otros músicos anteriormente y tocamos en este club por un año. Después el grupo cogió un nombre bastante grande, grabamos el disco, el primer disco que fue nominado. Entonces después de ese cambio, de ese primer disco, pues conocí otros músicos se fueron en su trayectoria y yo conseguí un pianista de Venezuela que se llama Silvano Monasterios, que es uno de los talentos más grandes que yo he conocido y él entró al grupo, después entró Gabriel Vivas, un bajista de Venezuela también, y entró un drummer de Germany que se llama Gertz Kujak y seguimos. Alex Norris entró al grupo y ya había otro sonido, ¿verdad? Otra sonoridad muy diferente a la primera, pero muy buena también. Y este grupo hasta ahora es el grupo que ha durado más. Hemos estado juntos ya como 3 años y medio. Hicimos este disco que se llama The Magician, que fue nominado. Entonces empezamos ahora a elaborar el disco nuevo, el tercer disco. Estamos escribiendo música para el disco nuevo y buscando la forma de hacer algo un poco más diferente a lo que hicimos anteriormente. Y estamos en esa búsqueda ahora, porque cada rato que tú haces un disco, pues es una búsqueda totalmente diferente. Y estamos en la búsqueda ahora del tercer disco.
señora que yo conozco, le gustaba como yo hablaba y en la tarima, le gustaba el tono de voz. Y tú sabes que la radio es todo por el tono de voz, cómo tú hablas y cómo te conllevas, ¿no? Y ella me dijo, oye, pues, ¿tú nunca has hecho radio? Y yo le dije que no. Y ella dijo, ¿por qué tú no vienes a la estación y así hablas? Te entrevistamos y hablas. Y yo hablé, tuve una hora hablando del grupo y de mi vida. Y entonces el presidente de la compañía una vez me llamó y me dijo, ¿por qué tú no pruebas como locutor? Y eso. Y entonces me enseñaron el equipo electrónico y lo hice un día, fue una prueba. Pero el día ahora son 4 años y ahora soy locutor con mi propio programa que se llama The Latin Jazz Quarters. Y ese programa pues consiste de mucha música, ¿cómo te puedo decir? Muy ecléctica, o sea, no es Latin Jazz, es música de Arabia, música de España, música de Turquía, ¿entiendes? Y hago esto, es música que me gusta a mí, ¿no? Y pues así es como una forma educativa hacia la gente para escuchar otras sonoridades, ¿no? Y yo pongo esto en la radio para que la gente se vaya acostumbrando más a otros timbres diferentes que hay en el mundo. He escrito libros de música en forma educativa y también soy, ¿cómo yo puedo decir? Estoy en la ciencia alternativa, New Energy, energía nueva. Ahora mismo estamos en un mundo muy caótico, están pasando muchas cosas y energía, lo más importante que hay, ¿no? Gasolina no va a durar mucho en los próximos 20 años, ¿no? Y yo he estado metido en energía alternativa ya por 30 años, aparte de la música, y he hecho muchos estudios y research en todo eso, y soy un consultant para 2 o 3 compañías en Alternative Energy. Si de alguna manera soy una inspiración para la juventud, pues yo quiero darle consejo también a la juventud y decirle que no importa lo que uno haga, que se quede como una meta, como un rayo láser, que siga ahí y no cambie su meta, que no importa lo que haga, hay que seguir el curso y la trayectoria para tener éxito en la vida. Soy Patricia Gómez. Muy buenas noches.